Se amplían aforos, entre ellos también en los conciertos, y tomen nota porque Ayuno, el próximo 19 de junio en Zaragoza actuará Zahara, y precisamente esta artista andaluza recibirá el día 20 de junio uno de los premios que entrega la música aragonesa, el premio de la música global Zahara. Buenos días, bienvenida. Hola. Enhorabuena ya por este premio, ¿cómo te ha sentado? Bueno, ha sido una sorpresa preciosa además porque, bueno, pues que te reconozcan tu labor en la música siempre es maravilloso, ¿no? Al final estás aquí haciendo canciones y que trascienda de alguna manera o se reconozca, pues siempre es precioso. Además, yo creo que tienes vinculación, podemos decir, con Aragón. Has actuado en Aragón varias veces. Creo que quien te Sí. diseña los discos también es aragonés. Sí, o sea, Emilio Lorente, por supuesto. Además, creo que hace poco le hicieron un reportaje allí y la verdad es que todo, bueno, mi equipo también, porque Guillermo Guerrero, que es el que realiza mis vídeos, también es de Zaragoza, o sea que al final tengo como una relación cercana, ¿no? Y es precioso pues habernos encontrado en Madrid, en cualquier otro lugar del mundo, pero estar trabajando desde aquí. Pues vamos ya con lo que tienes entre manos. Acabas de sacar en abril disco al mercado con un nombre que choca. El nombre es Puta. Sí. Bueno, es un nombre que puede sí parecer un poco, bueno, lo es, ¿no? Es un poco duro, es el insulto que yo recibí cuando era una niña y es una manera que tengo como de reivindicar, bueno, de apropiarme de él, de quitarle el estigma doloroso y convertirlo en un escudo y así, bueno, evidenciar el daño y el sufrimiento que hemos vivido muchas mujeres, ¿no? Cuando hemos recibido este insulto. O sea que sería Zahara una especie de catarsis. Bueno, el disco sí que lo ha sido. Ha sido un proceso en el que me he visto acompañada por ayuda de una terapeuta, de una psicóloga que todo este proceso junto con la pandemia ha desembocado en este disco donde narro todas mis vivencias y bueno, cuento estos traumas y los convierto en canciones. Pues además de desahogarte, de desnudar tu alma, como dices Zahara, también es tu disco más electrónico. Sí, ha sido Tras Juno, que es un proyecto que tengo con Martí Perarnau, que es el productor de este disco. Ahondé en el mundo de la electrónica, profundicé en él y como este disco surge en el confinamiento, la producción también de alguna manera es como fruto de las limitaciones que teníamos en ese momento, que las convertimos creo que conseguimos convertirlas en aciertos y basar el corazón de este disco en la electrónica, en los sintetizadores, las cajas de ritmos y los procesos electrónicos. Un disco que, como decimos, podrán conocer los aragoneses el próximo 19 de junio en el Auditorio de Zaragoza, un día antes de recibir ese premio Música Global Sí. a Zahara, que también vemos que es un poco abrir la cultura porque vas a tener también más posibilidad de aforo desde hoy en ese concierto. Sí. Estaba escuchando, me parece maravilloso. Creo que estas limitaciones que hemos tenido han sido necesarias, lógicamente, para intentar contener la expansión del virus, pero que se puedan estar haciendo conciertos, que se amplíen y que ahora pues que hay tantas personas vacunadas, ¿no? 10 millones me ha parecido escuchar, pues creo que es esperanzador y que abre un poco, pues eso, ¿no? La ilusión y la esperanza a que este verano y las cosas que vayan a suceder, pues como decíais, ¿no? Recuperen un poco de esa vieja normalidad, que la verdad que en el mundo de la música nos hemos visto devastados, como en muchos otros sectores, lógicamente, y esto es un poco un soplo de esperanza y de alegría. Pues Zahara, muchas gracias, mucha suerte con tu nuevo disco y enhorabuena de nuevo por adelantado por ese premio de la música aragonesa. Gracias. Muchísimas gracias, un honor, la verdad, me hace mucha ilusión, muchísimas gracias. Bueno, pues esto también representa esa vuelta a la normalidad. Zahara puede actuar en Zaragoza con más público del que se podía hasta ahora, con lo cual eso quizá anima a otros conciertos, otras giras que se han visto suspendidas o apartadas o aparcadas, pueden retomarse si se amplían también los aforos. Y felicitar a Zahara por el tipo de música que hace, porque en los tiempos que corren, cuando oímos letras de canciones de reggaetón, por ejemplo, Tú estás dura sin ir al gym, Taco Lubutín y cosas por el estilo, se agradece mucho que haya personas como Zahara que lo que hace es trasladar a las letras pues problemáticas sociales que además, como vemos, pues tienen mucho éxito desde el punto de vista artístico. Así que felicitarla también por eso sobre todo. Bueno, y que ha dicho que lo ha vivido en carne propia, o sea que al final es tremendo lo que está contando, ¿no? Pues un disco en el que ella se abre y saca lo que lleva dentro y, como decíamos, pues también puede ser un poco de terapia. Sí, yo un poco me encanta el optimismo de todo el mundo y ella que ha dicho que es dos. Pero hablamos de 10 millones de vacunados, España tiene 40 millones de personas. Justo ayer Reino Unido nos volvió a dejar fuera de la lista para tener turistas.
Yo veo una vinculación con nuestro optimismo de que viva los conciertos, gente en las terrazas, con que Reino Unido diga, aquí no vamos. Han admitido países en los que tienen ya como gran logro que a las 10:30 permiten, hasta las 10:30 de la noche permiten terrazas, ¿no? Entonces España, yo creo que ya la gente que se podía morir, la mayoría está ya vacunada. Hemos decidido, pues es que está bien ya que es momento de salir. Pero externamente, simplemente que nos están viendo externamente. Entonces aquí lo vemos con una vuelta a la normalidad, que está fenomenal, pero de cara al mundo hay que ser conscientes que España les preocupa un poco, porque como destino, que no acaban... Son muchos británicos que ven Bueno, en aquí. este caso son los británicos, que hablaremos luego de Bueno, este tema. veremos, Jesús, no sé el resto. También ha estado viniendo aquí Sí, en el momento pandémico a ver, franceses soy optimista, pero quiero decir a que Madrid en simplemente la concreto. imagen que España está dando discutiendo si las terrazas se abren hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana, No es la mejor imagen. no es una imagen que llega externa, ¿no? Y que haya conciertos, fenomenal, pero que la gente nos ve, simplemente eso. Bueno, las cifras de vacunación, el ritmo de vacunación sí que avala de momento a España. Esos casi 5 millones de dosis administrados esta semana han hecho conseguir el objetivo de los 10 millones de vacunados, como decimos, más del 20% de la población ya completamente inmunizada, Claudia.